Marianela, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Cochabamba City? Muy bien, querido José Antonio, un gran gusto saludarte y por supuesto compartir con toda la gente que satisfactoriamente hay muchísimos que están sacando videos de todo lo que hemos ido denunciando, de todo lo que particularmente yo he ido denunciando hace 30 años, casi 30 años, eh, que ha sido motivo de que me retiren de canales, busquen juramentos sobre sal para que no Marianela Montenegro no haga programa en ningún medio de comunicación. Lo consiguieron en varios lugares, incluso los canales de nuestra propiedad nos asaltaron, ¿no? El canal 20, canal 33, Carlos Sánchez Berzaín se compró a través de un testaferro Canal 2 en Cochabamba, que era el anterior propietario, que era Laureano Rojas, y por supuesto con ello impidieron, y después de sacarlos de los canales te comento, que vino el cuñado a decirme que elija en qué canal salir. Y Mira vos. sí, y por supuesto, sabes que trae consigo eso, ¿no? Trae consigo el hecho de supeditarte a la narrativa, ¿no? Ujú, Ese ujú. ha sido el tema. Quiero decirle a la gente claramente, ya, que no es cuestión de que se hagan elegir concejales, sin la probidad, sin la competencia necesaria. El hacerlo significa una estafa al ciudadano. No te olvides que dentro de la democracia supuesta hay independencia en los poderes y el legislativo es un órgano de poder independiente. Lo mismo que el ejecutivo, lo mismo que el judicial y lo mismo que el electoral, ¿no? Entonces, todos los parlamentarios que han pasado por, reitero, el Parlamento, nunca, pero nunca, o muéstreme, le han rendido cuentas al ciudadano. El ciudadano va, elige como sea, prebendalmente, porque se enamoró de su demagogia, por lo que sea, Ujú. elige, cree que elige, pero también sabemos que ya está parcelado por poderes que te conducen a un solo camino. ¿Cuál es este camino? El endeudamiento, volverte limosnero, darte dinero que ellos imprimen, que no sacan de su bolsillo porque no les cuesta nada más que la tinta, el papel y la impresión. Te dan fortunas a intereses irrisorios, ¿ya? Impagables, y por supuesto no les interesa el capital, el monto que te están dando. ¿Qué les interesa? Les interesa tenerte del cuello. Ujú. Tener que pagar, y los bolivianos son los que pagan, intereses leoninos, ¿ya? Nosotros creemos, o sea, y nos hacen creer los liberales, los comunistas, todos los que tienen, porque la gente tiene que saber que esos poderes que son la banca sionista, ellos han creado el sistema. Entonces, ese sistema, para tener obediencia, han metido la uña en la religión, han metido la uña en la educación, han metido la uña en las leyes y en las constituciones de los países, han metido la uña en los partidos políticos. Entonces, es importante que la gente se grabe cómo está estructurado este sistema. ¿Y qué es lo que está detrás? Son transnacionales, empresas, buitres, empezando por la banca buitre, que tiene la propiedad de los bancos centrales del mundo. Las reservas federales en el único país del mundo que es privada es en Estados Unidos, ¿ya? Eh, Hoy está manejada por un jesuita, ¿no? Un formado por los jesuitas, diríamos, porque hay una alianza entre la banca y el Vaticano. Por eso los Evos Morales, las Cristinas Fernández, los de izquierda, los de derecha guardan su platita que le han robado a los países en el Vaticano. Es la banca
buitre más corrupta de la tierra, junto con la banca Rothschild y demás. Entonces, ¿qué han hecho estos? Nos han impuesto políticas para robarnos. Porque aun cuando te dicen vamos a traer capitales, vamos a privatizar o vamos a capitalizar o vamos a nacionalizar, que resulta siendo lo mismo, manejado por ellos, ¿qué hacen? Entonces viene la empresa, ¿no? A Bolivia, no te deja un peso, no te deja un peso, el dinero se va a la City de Londres o se va al Wall Street, pero jamás, jamás llega al ciudadano boliviano. Llegan unos impuestos irrisorios, ¿no? De la enésima parte de lo que te están robando, y esa es la forma, esa es la estructura. Entonces, ¿qué buscan a nivel internacional a través de las mafias políticas que están eternizadas en el poder? Si no son ellos, son sus hijos; si no son sus hijos, son sus nietos, ¿no? Entonces, y no permiten el acceso a otras personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? El país que esté endeudado le tiene que dar todos los contratos de carreteras, de esto y del otro, de todos los contratos de concesiones mineras, petróleo, todo le tiene que dar a esa que le ha prestado la plata, que está disfrazada en el Banco Mundial, está disfrazado en el Banco Interamericano de Desarrollo, está disfrazado en créditos chinos, porque hace rato ya los violaron a los chinos. ¿Qué parte de la historia no entienden? Te hablan de multipolaridad, no hay tal multipolaridad. El ruso Putin que se haga el machito, no existe. Estos son producto de golpes, producto de imposiciones. Acuérdate, ellos lo han impuesto a Gorbachev, ¿ya? Con la perestroika, abrir las puertas de Rusia y no sé cuánta historia, ellos lo han impuesto. Después de venir Boris Yeltsin, un alcohólico ahí, te ponen payasos. Ellos lo han impuesto al famoso, ¿qué se llama? Al ucraniano, al que era antes payaso. Zelensky, Volodymyr Zelensky. Ellos lo han puesto a Volodymyr Zelensky. ¿Para qué? Para controlar las riquezas, para esclavizar al mundo, para robarle hasta la gana de comer a los países. Y esto se ha replicado también en China. El famoso Xi Jinping, ya lo has escuchado en su discurso, que dice, sí, tenemos que ir a una gobernanza global y que no se mire la economía de los países, aunque sean más chicas o más grandes, todos por igual. Por favor, lo que ellos están queriendo es esclavizar al mundo, ¿no? Y estos son sus peones. Más grandes o más chiquitos son peones. El Tuto Quiroga, el Doria Medina, el Goni Sánchez Lozada, que al principio no estaba en esa onda. En su primera elección tenía otro tipo de propuesta. ¿Y qué crees? Perdió la elección. En la segunda, cuando ya dijo 250,000 empleos y capitalización, ahí sí salió, no, porque ya se arrodilló ante el sistema. Entonces, esta es la hermenéutica, esta es la forma. Y acá, obviamente, ¿qué tienen? Esclavos, a los que les arrebatan todo, a los que les roban, a los que les imponen impuestos, a los que hacen lo que les da la gana. ¿Quiénes? Las transnacionales y los políticos, ¿no? Estos infelices que yo no pido o sea, que están arrodillados al poder, no pido que les declaren una guerra, porque sabemos que es un poder gigante, ¿no? ¿Ya? Pero pueden salirse un montón de temas de ese sistema criminal. Entonces, yo te digo, están metidos en nuestras universidades, ahí nos han impuesto el wokismo, ahí nos han impuesto el marxismo, ahí nos han impuesto el lesbianismo, el homosexualismo, también mediante los medios de comunicación, también la música. Has escuchado lo de Village People, ¿no? Dice, por errores, sí. Estados Unidos ha permitido darle a Village People, que era un movimiento gay, la incitación a que todo el mundo se vuelva gay, ya para que ya no haya más reproducción de seres humanos, para que se metan entre hombres y entre mujeres, ya, porque así obviamente no se reproducen. Pero a la misma vez que no se reproducen, tiene que haber negocio. Tiene que haber la pastillita del primer día, del segundo día, crecer las farmacéuticas. O sea, ellos son los que están manipulando todo este sistema. ¿Y qué tienen al frente?
gobiernos corruptos, altamente corruptos. Hoy día imagínate tú que entregamos el litio, la cantidad de agua que se necesita es para depredar Bolivia entera, para secarla a Bolivia entera. Cuando eso podemos utilizar para esa enorme industria sin chimeneas. Yo quiero saber qué ciudadano del mundo no quiere conocer Uyuni. ¿Ah? ¿Qué ciudadano? Y por último son 12.500 kilómetros, ¿ya? Y hay que preservar áreas. Estos entregan lo que les da la gana porque es una manga de ignorancia. El peor pecado del boliviano es esa, su ignorancia, su desconocimiento, su falta de interés en el país. Entonces vienen, te aprueban la ley Brisas, vienen, te aprueban, te obligan a aprobar la participación popular. ¿En qué cerebro puede entrar que 7 millones de habitantes o 6 y algo de habitantes de ese momento, cuando nos han impuesto una ley, porque ni siquiera está en la Constitución, se la puede abrogar, una ley que se llama 1445, que es la ley de participación popular, que tengamos casi 400 municipios, ¿ya? Entonces ellos diseñan las leyes. ¿Para qué? ¿Para qué ir a tocarle la puerta a este alcalde? Toma unos pesitos y ya déjame agarrar este acuífero, déjame agarrar esto otro, este contratito, este puente, porque ellos han hecho todo, disfrazados de chinos, de lo que tú quieras, ellos han hecho todo, desde el financiamiento a los grupos terroristas, desde el financiamiento a los grupos terroristas. Entonces es importante que la gente conozca en detalle. No espero que me crea, espero que investigue, que mire, que se dé cuenta cómo llegó, es decir, cómo se metió el comunismo en Rusia, ¿no? ¿Quién es el autor verdadero? Un miembro de la casa Rothschild, ¿ya? Un personaje, obviamente, que estaba celoso con la expansión de los rusos, de la Unión Soviética. Estaba celoso, ¿por qué? Porque Rusia estaba prácticamente tomando gran parte del planeta. Entonces, aliado con los británicos, la banca Rothschild ha financiado casi todas las guerras, yo diría todas las guerras habidas y por haber, todas. Y después se han repartido territorio entre Gran Bretaña, Estados Unidos, se han repartido para ti Rusia, para ti esto, para ti el otro. Los rusos más han entrado al entuerto, el coreano que se hace al zurdo es parte del esquema, Xi Jinping es parte del esquema, porque todas las empresas de Occidente se han ido, obviamente, a la China por la mano de obra, ¿no? Yo solo les pido que recuerden un detalle, cuando le quisieron vender sin autorización aviones a Venezuela, ahí saltó Estados Unidos, no, pero empresas estadounidenses cuyos dueños son sionistas, porque ellos han tenido ellos han manipulado el mundo desde el momento del reseteo, ¿no? Porque nos han reseteado y nos han reescrito un montón de páginas de la historia, nos han contado cuentos que no corresponden a la verdad. Incluso han manipulado todo lo que representa la religión. Han convertido la religión en fanatismos terribles, a los musulmanes fanáticos. Y obviamente, acá, ¿quiénes son los mormones? Son miembros de la CIA. Fíjate esa casa mormona que hay aquí y que hay en diferentes partes del país. Acá tienen todos los registros, ni siquiera el Ceresi y el Ciresi tienen los registros que tienen los bolivianos, ¿eh? Porque ¿qué tenemos? Funcionarios públicos inoperantes, absurdamente ignorantes, maltratadores de la opinión, es decir, del ciudadano. ¿A quién los habrá empoderado de tal forma que creen que siendo directores, creen que siendo gerentes de empresas estatales o funcionarios públicos, se creen semidioses, cuando son simples y llanamente empleados públicos, empleados de la gente, al ciudadano al que lo tienen que tratar bien? Pero ese sistema, así
así buitre han desarrollado estos. Y obviamente lo vienen implementando a pasos acelerados. Y tristemente, la gente va a terminar aceptando toda esta situación. Ya tenemos el video. Adelante, José. Los grandes responsables de todo el saqueo de Bolivia, cuando menos en calidad de cómplices, son los parlamentarios, los asambleístas, diputados y senadores. Dentro de sus atribuciones están llevar adelante procesos de todo lo que concierne a temas de bienes del Estado. Ellos han actuado en absoluta complicidad durante décadas, se han repartido el poder, han aprobado leyes en beneficio de sus mandantes, de sus financiadores, de organismos extranjeros, de transnacionales, han dejado pasar contratos abusivos y esto tiene que tener un freno. Acá estamos viendo que Bolivia ha sufrido un atraco, en pocas palabras, un atraco que se ha dirigido no solamente a la aprobación de concesiones, de contratos escritos por debajo de la mesa en contra de los bolivianos. Por supuesto que dentro de las atribuciones, y por favor conózcanlas, están todo lo que debían hacer los parlamentarios y que no hicieron. Por lo tanto, son cómplices, por lo tanto, deberían tener procesos. Las principales atribuciones de senadores y diputados en Bolivia, según la Constitución Política del Estado P, son legislar, fiscalizar y gestionar, trabajando de forma conjunta en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dictan, modifican y derogan leyes, además de controlar a los órganos del Estado para garantizar la transparencia pública. Muchos periodistas durante larguísimo tiempo hemos investigado sobre una serie de temas de corrupción sin que se inmuten los parlamentarios. Lo único que han hecho es salir a cacarear en los medios de comunicación, siendo su principal atribución la de investigar los casos que conciernan al Estado, que comprometan bienes del Estado. Y resulta que no lo hicieron. Durante mucho tiempo han entretenido en conferencias de prensa, pero no hay un solo proceso abierto por temas cruciales que ha vivido el país. Atribuciones principales conjuntas. Legislación, proponer, aprobar y sancionar leyes para todo el territorio nacional. Fiscalización, controlar a los ministerios y entidades públicas e investigar actos de la administración pública. No existe una sola obra que se haya realizado en Bolivia que no tenga absurdo sobreprecio. Entonces, es importante que la gente sepa que dentro de las atribuciones de los parlamentarios es ese proceso de investigación, ese control, la aprobación de contratos, la aprobación de presupuestos, la aprobación de absolutamente todo, incluso de velar por la disciplina de gente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, estos han sido cómplices, se han repartido el poder, han metido cada grupo político, cada mafia política metió su gente en el Tribunal Constitucional, ahí los tienen a los autoprorrogados, que han hecho desastre en el país, el Tribunal Supremo Electoral, lo mismo la Fiscalía General del Estado. Entonces son cómplices. Estas son las personas, todos los que han sido parlamentarios tienen que aprobar una ley de manera inmediata para hacer una investigación de fortunas de cada uno de los parlamentarios, de la gente de su entorno, de sus testaferros. ¿Saben por qué? Porque estos se han enriquecido en desmedro de Bolivia. Y es importante, ninguno se puede salvar de ninguna línea política. Y esto también se tiene que extender a todos los electos. Estamos hablando de los concejales, estamos hablando de los asambleístas en las gobernaciones, diputados, senadores. Tiene que haber un proceso de investigación, incluso de todos los sindicateros que han terminado multimillonarios. Hablamos de toda esa gente que hoy cuenta con 20, 30, 40 inmuebles. Entonces, ya basta. Acá es importantísimo que la gente se meta en la cabeza que si existe un verdadero responsable de todo lo que ha sucedido en Bolivia, son estos precisamente, diputados, senadores, asambleístas, el Congreso Nacional. Estamos hablando de los concejales, porque esos fueron los objetivos de empresas transnacionales: sobornar diputados, sobornar senadores, aprobar leyes en beneficio de empresas transnacionales. Es así que
empresas como las que quieren esclavizar mediante el agua, como la empresa israelí, la empresa judía Makorot, de los sionistas, que supuestamente es estatal, pero se maneja con el capital sionista, resulta que ya han penetrado muchos municipios. Cuando nos han hecho aprobar la Constitución, por supuesto han dicho que tienen que decidir las naciones originarias, precisamente porque sabían que eran puntos vulnerables en los que han cometido abusos de toda índole. Y si hoy tienen algo que proteger los bolivianos, no solo es la tierra, no solamente son las riquezas, sino el agua. La empresa Makorot, que está metida en varios municipios de Bolivia donde existen acuíferos, esa empresa mata de sed a los palestinos, mata de sed a los de la Franja de Gaza, mata de sed a una cantidad impresionante de gente, y esos están metidos en Argentina, en México, en Colombia, y por supuesto el más fácil ingreso es en Bolivia, ingreso silencioso en complicidad obviamente con los parlamentarios, con los asambleístas, con los concejales, con la gente de las gobernaciones. Esta es la cruda realidad. Así que hay que comenzar a pedirle cuentas a cada uno de los diputados, de los senadores, de los concejales, de los asambleístas en las gobernaciones. ¿Qué es lo que hicieron durante su gestión? Estos tienen que rendirle cuentas al país, porque obviamente públicamente se pelean, pero en grandes amores y comiendo de la misma papa están haciendo los negocios. Y esta es lo que realmente ha condenado a Bolivia a esa miseria. Hay mucha gente que dice, viven de nuestros impuestos. No, incluso viven del trabajo de la gente. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja, por supuesto, paga impuestos de todo lo que compra. Y esa es una forma también de tributar. Atribuciones de senadores y diputados en Bolivia son legislar, fiscalizar y gestionar, trabajando de forma conjunta en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fiscalización: tiene la facultad de fiscalizar la ejecución presupuestaria y otros asuntos. Aprobar o ratificar los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo. Ahí está, esos son los que roban la nación. ¿Qué opinas? Sí. Mira, los últimos acontecimientos, inclusive, mira, es un simple robo, ¿no es cierto? Es un simple robo en la ciudad del Alto se ha podido destapar, ¿no? Descubrir la cantidad de dinero que... de la copa. De la copa, mire usted. Imagínate la pasposa que no tenía dónde caerse muerta, la dinamitera loca que estaba metiendo, ha dinamitado el Congreso de la Cuba en el Alto, ¿ya? Sí. Esta persona resulta que no tenía dónde caerse muerta, y ahora fíjate, esta es la realidad de dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de las Bartolinas, de todas esas organizaciones. Imagínate, Evo Morales, ¿de qué tiene que responder? Porque acá hay parte y contraparte. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana ha permitido hacerse de un delito. ¿Cuál es el delito? Le ha regalado un edificio Evo Morales a la Central Obrera Boliviana. Que les regale de su bolsillo, no del dinero de los bolivianos. Y también peca el que ha recibido el soborno, porque es un soborno. ¿Ya? ¿O de qué otra manera puede llamar donación? Que le donen de su bolsillo, que demuestre que es su plata. ¿Ya? Ahora, el otro tema es lo que los bulines que han descubierto en yacimientos. Uy. Contra lujo, ¿no? Y eso que están descubriendo la América, bueno, lo habíamos denunciado hace mucho tiempo atrás, pero aparte de todo, está en todos lados. O sea, lo que mantiene el boliviano es una locura, mantiene el narcotráfico, mantiene el terrorismo, o sea, financia, mantiene todo con su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, financia todo, financia Fuerza Armada, financia a los parlamentarios, a los concejales, y todavía eso se hacen a los exquisitos con los ciudadanos, que es con el impuesto. O sea, la gente cree que solo teniendo... No, una empresa como Coca-Cola no paga impuestos, el que paga es el ciudadano, porque esos cargan el impuesto a la Coca-Cola que están consumiendo, a pesar de que esa basura nadie debería consumir. ¿Listo? Entonces, esa es la realidad ¿ya? ¿Y por qué digo? Yo en esto había propuesto que se haga una ley,
una ley de investigación de fortunas a todos los parlamentarios. No, la ley existe también, te debo decir yo misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso es lo que nos sale en todo el tiempo. Hay que hacer una ley para proteger a los pobres niños, ¿no? Y encima les cree su cara de infelices que tienen, que no son de más que delincuentes, igual que esa Brisa Angulo, una mafiosa que había que expulsarla del país, que vaya a promover leyes dentro de su casa, para evitar que su padre sea un delincuente y sus hermanas lo mismo. ¿Qué tienen que hacer acá en Bolivia? El tema acá, mi querido José Antonio, es que hay un parlamento, ¿ya? Diputados y senadores que han permitido todo, que violen al boliviano. Eso han permitido. Porque además, si hablamos de los privilegios de los concejales, hablamos de los privilegios de los diputados, hablamos de los privilegios de los asambleístas en las gobernaciones, vamos a mirar que no solamente tienen asesores, tienen pasajes gratis, tienen movilidad con chofer, tienen oficinas. Ya, por favor, ¿alguien los necesita a esos delincuentes? Yo quiero saber si hay uno que por honor, por lo menos, haya rendido cuentas al ciudadano boliviano de lo que ha hecho en su gestión después de haber recibido dietas y todos los privilegios habidos y por haber. Entonces, ¿a quién tenemos que colgarlo? Desenmascararlo, mostrar con cuánto era su declaración jurada a la Contraloría. Ahorita tengo ese video, ¿me lo puedes mandar, por favor? Un video donde están sacando, y sacan de uno, del Ceballos sacan, ¿no? Del Ceballos sacan, que su declaración jurada era de 100,000 bolivianos y que ahora está con 5 millones, con 10 millones. Pero imagínate el Valdivia ha jurado con 50,000 bolivianos su primera gestión como diputado y ahora es dueño de Gravetal, es dueño del Hotel Sheraton en Santa Cruz, es dueño del Hotel Casablanca, es dueño de inmensa cantidad de tierras, es socio del Urubovillas, es dueño de la mitad de Cochabamba. Por favor. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros mirar. Porque, ¿qué sucede? Viene una empresa transnacional y esta empresa transnacional te dice, quisiera que me des el contrato de concesión para explotar San Cristóbal o para explotar Uyuni, como ha hecho el Arce Catacor. Entonces, yo te voy a prestar la plata, ¿ya? Y tú me lo vas a hacer la carretera. Encima le hacemos voy a poner mis funcionarios, voy a poner mis obreros más, ¿no? Exacto. Hacen la carretera, nosotros nos hemos prestado esa plata con inmenso sobreprecio. ¿Para qué? Para que nos roben. Quiero que me muestren qué ha ganado Bolivia con toda esta barbarie. ¿Ah? ¿A dónde se ha ido? A un aparato público descomunal, a un megalómano como Evo Morales y García Linera, que han hecho estatua hasta para su perro, monumento les han hecho, monumento a su perro le han hecho, ¿ya? Acá en Punata hay un monumento a los papás del Evo Morales, dice, ¿no? Dos chiquititos así, y él es alto, ¿no? Como el Ich. Entonces, acá, poniéndonos serios, ¿qué te digo? Con toda certeza. Todos los concejales que han pasado por todos los municipios tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas. Y rendir cuentas significa qué hicieron en la gestión. Mostrar sus declaraciones juradas, mostrar los bienes con los que cuentan, cómo entraron y cómo salieron. Y para eso, tú me dirás, había que hacer una ley. No, hay leyes. Pero obviamente, como viven en concomitancia, no les va a dar la gana de indagar. Entonces, yo aquí quiero darle la respuesta a la gente. ¿Por qué obviamente se cae un juicio contra Evo Morales? Porque Evo Morales, en su gestión, en sus 20 años, ha tenido la oportunidad con su gente, con mafiosos como el famoso Chávez,
han tenido la oportunidad de escarbarle la vida al mundo entero, al género humano, a todos los políticos. O sea, se la saben que han robado, cómo han robado, por qué han robado, con quién han robado y cuándo han robado. Entonces, entre bomberos no se pisan la manguera, ¿te das cuenta? Porque todos además sirven a los mismos intereses transnacionales. O a Rodrigo Paz, lo has escuchado hablar, vamos a revisar todos los contratos, todas las concesiones. Nunca. Pero sí ha dicho, se han robado la platita, ¿qué vamos a hacer? Y todo el borreguismo boliviano, ¿no? Los que son borregos, digo, se la creen, ¿no? Y no faltan los tarados que salen a decir, Evo Morales ha hecho hospitales. Claro, no, ha generado más mecanismos de robo, de escandaloso robo, porque no es lo mismo hacer una obra teniendo un soborno igual, o sea, porque antes era el diezmo, ¿no ve? Ahora ganan como si fueran la propia constructora. Y ese soborno es un permiso para ejecutar mal la obra, para no entregarla nunca. Los hospitales que te he mostrado son el más vivo ejemplo, ese mega hospital en el Beni. Para esto le han prestado, antes de que salga el gobierno de Obama, 1.400 millones de dólares. Pero sin embargo, el imperialismo yanqui, dice, ¿no ve? A ver, si estuvieran enojados por la expulsión del embajador Philip Goldberg, lo mínimo que harían es cortarle los créditos, ¿no ve? Como hacen a un montón de gente. Los bloquean por todos lados. ¿Pero qué es lo que hacen? Te dicen, no le compren a Venezuela, pero ellos le siguen comprando. No le compren petróleo, pero ellos siguen pagando el petróleo, ellos siguen, pero precio irrisorio. Esa es la forma en la que estrangulan a los países, ¿no? Ahora nos estamos convirtiendo en el basurero del mundo, porque es el único país que admite en grandes cantidades, por Chile pasa por tránsito, ropa usada, vehículos de hace 500 años, igualito entran al país. Y después te dice, porque hay una ley que no permite vehículos de tales fechas, ¿no? Entonces, listo, entra al país y después, tenemos que nacionalizar. Y lo hacen como dándole un premio al contrabandista, al sinvergüenza que ha incumplido las leyes. ¿Por qué? Porque son ellos mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que todo esto, a ver, la disciplina de los jueces, el nombramiento de los jueces, de los fiscales, incluido el Tribunal Constitucional, ¿quiénes miran? Los parlamentarios. ¿Quiénes miran los destinos? Todas las órdenes de destinos del 2026 mira la Asamblea Plurinacional, ¿no? La Cámara de Diputados y Senadores. ¿Qué cosita han elegido? Han elegido a milicos que han participado en los hechos criminales que obviamente ha sido durante la gestión de Evo Morales. Toda esa mafia militar está hoy en el poder con Rodrigo Paz. ¿Qué más hacen los parlamentarios? Nombran a los embajadores de todas partes del mundo. Bueno, y vamos a decir, bueno, pero el Evo Morales estaba en el poder. Sí, señor. Pero también en la primera gestión de Evo Morales, para que se ubiquen, el que tenía la mayoría en el Senado se llama Jorge Tuto Quiroga. ¿Sí? Ese tenía la mayoría en el Senado. Y se llama Jorge Tuto Quiroga. Y para aprobar una nueva constitución, se han inventado una ley, estos desgraciados, con el Doria Medina. ¿Por qué? Porque obviamente estaban rompiendo candados de soberanía. Ya no tenía que venir al Parlamento todos los contratos, tenían que ir al TIPNIS y decirles, ¿están de acuerdo en que demos concesiones, demos los acuíferos? Eso han hecho. Pero era plata o plomo, ¿no ve? O me aceptas la plata y dices sí a la gente del TIPNIS, o te hago desaparecer a ti, a tu perro, a tus pulgas y a tu gato. ¿Sí? Eso ha sucedido. ¿Y ahora qué tienes? Tienes la
franja de la cocaína que se ha expandido a casi todo el TIPNIS. Y en ese ingreso donde hay gran cantidad de pozas de maceración, laboratorios, de gente del comando PCC, de gente de la mafia internacional. ¿Sabes quiénes tienen sus gasolineritas ahí de a 2, de a 3? Las famosas Bartolinas. Todas las dirigentes, las que han robado en el fondo indígena, las que se han hecho de tierras, las que eran dueñas del INRA, esas delincuentes también tienen sus gasolineras. Y son las que más han especulado con los combustibles junto con gente como los hijos de Arce Catacora, ¿no? Estamos hablando de eso. ¿Y quién tiene que mirar? Sí, volvemos a los asambleístas. ¿Quién tiene que mirar en los municipios? Los concejales. ¿Y qué está sucediendo en cada municipio? Avasallamientos de tierras. Los alcaldes y los concejales salen terratenientes. Por eso hay que indagarlos a todos. El hijito de este alcalde multimillonario es dueño de todos los boliches de la ciudad, el hijito de este otro alcalde es dueño de toda la tierra de esta otra ciudad. Fíjate nomás lo que tiene desde el Johnny Fernández hasta el propio fallecido, pues, que no me acuerdo qué se llama, con su acólita Sosa. Son terratenientes. Están metidos en la Cosa Nostra. El Percy Fernández, te decía. Y eso está sucediendo en todas las alcaldías del país. Entran al poder y son multimillonarios. Ahora, el gobierno, así digamos la dictadura masista, ha tenido parlamentarios. ¿Y qué han hecho los parlamentarios? En cada situación, cuando aprobaban esta ley, cuando estaban entregando esta concesión, cuando estaban haciendo estos contratos, nada. ¿Y qué podían hacer, dirás tú? Empezar haciendo procesos. También me dirás, no, pero la justicia boliviana no funciona. Puedes llevar a procesos internacionales, puedes hacer escándalos, pero como corren maletines, corre dinero, ¿ya? La gente obviamente prefiere, la mayoría digo, prefiere recibir dinero, prefiere corromperse. Y esto es lo que está sucediendo. Los concejales autorizan todo, sacan ordenanzas, ahora se llaman leyes municipales, ya no se llaman ordenanzas. ¿Y qué hacen? Se dedican a robar tierras. A eso se dedican. Porque ellos tienen todo el sistema, ¿no? Todo el historial, y todos están mirando qué terreno pueden robar. O sea, de trabajar ni hablar, pero están mirando qué cosa van a robar. Tú vas con tus papeles incautos, ya le has dado la pauta, ya a ti te dicen vuélvase mañana y ese terreno ya tiene dueño. Las alcaldías son la mafia más grande organizada. Lo mismo que el Parlamento. Imagínate, te hablo de los concejales, los consejos municipales, los que deberían fiscalizar lo que hace el alcalde. Roban en combinón. Entonces, eso queremos seguir eligiendo, con eso queremos seguirnos engañando. Bueno, ¿qué más hace el Parlamento? Nombra al fiscal, o sea, hace la preselección, que es ya prácticamente la selección, del fiscal general del Estado, de los magistrados del Tribunal Constitucional, de absolutamente todo. Entonces, a mí que no me vengan con historias, los grandes responsables son primero las cabezas de cada una de las mafias políticas. En este caso hablo de Doria Medina, hablo de Sánchez de Lozada, hablo, el Mono Paz, ya para qué vamos a ir hasta atrás, ya ni está vivo, el Mono era un vulgar ladrón, ya, así se mueran de bronca todos los MNRistas, pero lo que es del César al César. Y obviamente ese nivel de corrupción se ha ido acrecentando con el tiempo. Ya el ladrón ya no te roba 10, ya te roba 20, como no hay consecuencias. Ya el ladrón ya no te roba 20, ya te roba 30, como no hay consecuencias, y va subiendo, 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 y ahí tienes, no hay parlamentario en Bolivia, más o menos, ya guardando distancias, que haya salido con el dinero que ha entrado.
porque no me vas a decir que la dieta le permitía comprar una casa, pero no 20 casas, ¿ya? Empresas. Te pongo el ejemplo de Juan Valdivia. Juan Valdivia ha entrado con 50.000 bolivianos declarados, ¿ya? Su mamá vendía chorizos en Quillacollo, acá en Cochabamba. ¿Qué ha hecho Valdivia? De pronto se ha comprado Gravetal. ¿En cuánto? En 30 millones de dólares. Igual que el Doria Medina. De vivir en alquiler se ha hecho dueño de una fábrica. Dicen el gran empresario Doria Medina. Que vayan a hacerle creer eso a su abuelita, ¿no? Tuto Quiroga, ¿qué ha hecho? Con su hermanita traficaba cantidad de dinero impresionante de Bolivia. ¿Mediante dónde? Aerosur. Mediante Aerosur, ¿sí? Y ahora el Neosur quieren sacar. Ahí tienes el avión que han siniestrado, era por manipular todos los datos para poder sacar a volar el famoso Neosur, que no es otra cosa que Aerosur, cerrada, porque no querían pagarle los beneficios a sus trabajadores, porque no, que es lo mismo que han hecho en el Yoidero boliviano, para hacer desaparecer las acciones de los bolivianos, porque ¿quiénes eran dueños del Yoidero boliviano en la capitalización? Eran los trabajadores que en lugar de sus beneficios han recibido acciones, ¿no ve? Los que han aceptado. Después eran los bolivianos mayores de edad, mayores de 60 años, el momento de la capitalización. Si tú tenías, José Antonio, 60 años, ese momento, eras accionista de yacimientos, de Entel, tienes acciones. Todos los ciudadanos bolivianos que al momento de la capitalización tenían 60 años, la mayoría, por supuesto, tenían acción. ¿Dónde están esas acciones? Esas son las acciones que ha nacionalizado Juan Evo Morales Ayma y el delincuente García Linera, que ese es el millonario más grande de este continente, ¿no? Porque ese sí que ha robado, le ha dado hasta a su perro una concesión minera, ¿no? Entonces, tiene el ferrocarril en su poder con este Gil, tiene casi todos los medios de comunicación, es compadrito del Kulgis. Mira todos los beneficios que en sociedad han recibido con Ivo Kulgis, porque no solamente es su compadre, es su socio. Es socio de Toyosa. ¿Y quién dice algo de él? Nadie. Pero está preso el que robó una gallina, el que robó un celular, el que evadió no sé qué. Por favor, ¿no? Y estos atracadores, delincuentes que todavía se hacen a los opinólogos, a los respetables, por favor, ¿ah? Es inaudito, porque encima creen que están por encima del bien y del mal, y no son más que vulgares ladrones, porque por último, el que te roba un celular te hace daño a ti. Estos han hecho daño a todo un país, han liquidado la esperanza de los bolivianos, y vamos a permitir que esto continúe con estos cínicos, imbéciles, porque realmente gente sin ninguna capacitación, sin ninguna idoneidad ha entrado ahí, gente que tiene procesos, gente que hasta se ha cambiado el nombre. Acordate del Sergio Choque, un maleante, un violador, se ha cambiado el nombre para ser diputado, hasta ha sido presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, y después ante el ciudadano, derechos reales, el CIRES, el CEGIP, se están haciendo, no, que las leyes son así, que las leyes son esas, pobres maleantes, pero va el Sebastián Marcet con unos pesitos y se saca 50 identidades, lo mismo que los peruanos, lo mismo que los delincuentes. ¿Real o no real? Uh-huh. Y lo peor es que no hay político pobre, ¿no? No hay político pobre, por eso se meten a la política. Por esto, si estamos viviendo en este engaño, en esta estafa de democracia, por lo menos los agarremos del cuello a los parlamentarios. Porque es fácil. La declaración jurada, para toda la gente que nos está mirando y no sabe, la declaración jurada es pública. Entonces, entren, busquen el nombre completo del parlamentario o del concejal o del asambleísta en las gobernaciones o de cualquier funcionario público y vean cuánto ha declarado, cuánto ha sido su primera declaración, vean cuánto ha sido la segunda, vean cuánto ha sido la tercera. Busquen
sus procesos, se asoman a cualquier corte, ¿no? A cualquier corte de justicia, hay unas computadoras, pones el nombre completo, te van a salir sus procesos, todas las fechorías que ha hecho, ¿no? Y normalmente son guarmichalpas, son estafadores, son gente que está con procesos, ¿sí? Entonces, hay mecanismos para poder indagar. Lo mismo con la renta, ¿ya? Lo mismo, yo te digo, es importante, solamente haciendo seguimiento a sus bienes, solamente haciendo seguimiento a sus declaraciones juradas, vas a encontrar cuánto se han enriquecido con el cargo. Y si miras más allá, ¿ya? Hasta su perro es dueño de un terreno. Algunos se cuidan de no poner a su nombre, pero es fácil detectar. Pero además hay que decirles que más tarde o más temprano van a caer. Y hay que decirles una cosa clara, que así hayan puesto los lotes, las casas a nombre de su hijo, de su primo, de su perro, igual van a caer porque la investigación se expande a todos como cómplices, porque lo que están haciendo es robarle al boliviano, no al Estado, porque el Estado no produce nada. El boliviano es el que con su trabajo paga. Ya les he dicho el tema de los impuestos. La Coca-Cola imposible es que pague un impuesto. El que pague es el ciudadano, porque ya te lo han cargado en el precio. Lo mismo en absolutamente todo lo que consumes. Ya te lo han cargado y multiplicado por 100 te lo han cargado en el precio. O sea que cada persona que vive en este país, obviamente tributa. Porque hay mucha confusión en el sentido de decir, yo no tengo NIT, por lo tanto no tributo. Claro que tributa. Suficiente que compre alimentos, suficiente que compre ropa, ya está tributando. Ya está tributando. Ahora, el tema del contrabando, obviamente, ya es cuenta del Estado. Acá es importantísimo que concejales, asambleístas, gobernadores están detrás de la lupa de la población. Porque cada vecino sabe, ese diputado que vivía en una choza hoy día está con un edificio. Entonces, mándennos las imágenes, muéstrenos, hay que ponerlos en vitrina. Ya que tienen sus cómplices a delincuentes como Roger Rieder Mariaca, que es fiscal general del Estado, otro tipo que se ha enriquecido descomunalmente, ¿ya? ¿Y para qué tenemos un aparato como la UIF, ¿no? ¿Qué se llama? Las investigaciones financieras, la unidad de investigaciones financieras. De investigaciones financieras, sí. La cantidad de gente que trabaja ahí. ¿Y de qué nos sirve? Si son otra mafia delincuencial. ¿De qué nos sirven las Fuerzas Armadas? ¿De qué nos sirve ese Parlamento? El Parlamento, por ejemplo, tiene que autorizar el ingreso de militares. Aquí han entrado iraníes, han entrado venezolanos, militares cubanos. ¿Qué miércoles ha dicho el Parlamento? Nunca, nada. Entonces, para mí son los principales responsables. ¿Ya? Porque, obviamente, si tú dejas tu casa abierta, te van a robar. ¿Quién es el responsable, el ladrón o tú? O sea, que tú dejes tu casa abierta sabiendo que te van a robar. Y ahora, ¿qué sucede? La gente elige a los concejales, a los asambleístas, a los diputados, a los senadores. ¿Para qué? Para que los representen, ¿ya? Para que no estén haciendo leyes abusivas, para que no se estén apoderando de los bienes que le pertenecen a los bolivianos, para que no estén rifando los tesoros de la abuela, para que nombren una justicia proba, ¿no? Pero sin embargo, nombran mafias aquí, en las Fuerzas Armadas suben, en los ascensos están subiendo cualquier cosa. Tú dirás, pero no, las Fuerzas Armadas determina tales y tales cosas, y está bien, pero obviamente, ¿quiénes son los indicados para controlar, para fiscalizar? Lo que tienen las Fuerzas Armadas, ¿sabes qué es? Como 6 ministerios más o menos, equivale al presupuesto de 6 ministerios. Eso controla. Y te compran uniformes, botas, municiones y no sé qué, para que utilicen en contra de la gente.
¿Qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas? Va a controlar la gaiba, ¿no? Para que exploten los minerales de los bolivianos sin rendirles cuentas. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas eficientemente? Va a controlar San Cristóbal. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Va a controlar San Simón. Y no importa quién esté, Carlos Sánchez Berzaín mandaba, cuando era ministro de gobierno, a las Fuerzas Armadas para que vayan a cuidar los terrenos concesionados a don George Soros y a la empresa Eagle Crest, ¿ya? En San Simón, a cuidar sus dragas, ayudarles a meter en vehículos de las Fuerzas Armadas, en vehículos de caminos, abrirse las rutas. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hacen los parlamentarios. Esa es la mayor concomitancia. Entonces, ya pues. Y encima nos van a venir a seguir metiendo leyes y más leyes y más leyes y metiéndonos a un sistema de control total. El sistema de hoy, y lo han dicho los propios iraníes, cualquier rato colapsa. Y tú te quedas sin propiedad, sin tu dinero, sin disponibilidad para nada. Así que en papelitos nomás los billetes. La gente todo el rato hasta 2 pesos pagan con QR, entrándole siempre al sistema. Tú ves en todos lados, en las calles, la gente entretenida como ganado con su WhatsApp, con su TikTok están. Y eso ya es inaudito. Eso es ya parte de la familia. La gente tiene que educar a sus hijos para que lea libros, para que se informe, para que se interese, para que sepa a dónde apuntar, a dónde disparar para su futuro. Pero sin embargo, ahí ¿qué tienes? Tienes ganado que está criando más ganado, ¿no? Y lamentablemente todos tenemos que pagar por la ignorancia de la mayoría de la gente. Esta es la cruda realidad, mi querido José Antonio. Así que les he mostrado ese video precisamente para que vean quiénes son los responsables. O sea, digamos, tú me dirás, bueno, Tuto Quiroga tenía la mayoría, Doria Medina tenía menos senadores, pero tenía, este otro tenía más, este otro menos, listo. Basta que haya uno. No necesita una bancada gigante, ni necesita aprobar una ley por 2/3. Ese necesita cumplir su trabajo. Investigar. Con una notita a la Fiscalía General del Estado, ¿ya? Listo. Con esa notita va a avanzar un proceso. Ahora ya bajo su responsabilidad que lo cierre el fiscal y todo, él se sometería a proceso. Pero este parlamentario ya está diciendo, miren, este contrato va en contra de los intereses del Estado. Este contrato se ha hecho entre gallo y medianoche, no se aprobó en la Asamblea. Esta ley va a tener este problema, va a tener ese otro problema. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Hoy hay más de 500 presos por la 348, inocentes, te digo, en diferentes cárceles del país. Inocentes. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un negociado extorsivo el tema de la ley 348. Totalmente extorsivo. Entonces yo le digo a la gente, imagínate lo grave que va a ser, no solamente ahora para los hombres, para las mujeres también, el tema de la ley Brisa. Si tenemos un código niña adolescente, ¿quién cumple? Ni el mismo Paco quiere cumplir. Si tú vas y denuncias, lo están maltratando a ese niño, el Paco, mete su denuncia, su memorial, te va a hacer, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, hay una juez en un caso laboral de Alberto Rico Keller. ¿Sabes cuántas órdenes de aprehensión hasta con allanamiento tiene el presidente de la Cámara de Comercio? ¿Cómo se llama? Olivo Gamarra. Eduardo Olivo Gamarra, 5 órdenes de aprehensión. El infeliz que ha construido la carretera a Orinoca para Evo Morales con sobreprecio, robándole al Estado. Hay que investigar, hay que entrar a fondo de esa carretera, porque ha tenido enorme sobreprecio. A sus trabajadores hace 15 años no les paga.
y la juez delincuente de La Paz y la de Santa Cruz en total concomitancia. Todos en total concomitancia. ¿Por qué? Porque resulta que le pone que la que tiene que ejecutar la orden de aprehensión es la oficial de diligencias del juzgado de turno de Santa Cruz, dice el quinto mandamiento de apremio contra el presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Olivo Gamarra. ¿Puedes creer? A ver, no estás entendiendo, ¿no? José Antonio. Se ha dormido. Te decía, Marianela, no, estos casos que se dan y se destapan todos los días, ¿no es cierto?, son uno entre muchos, entre miles que se están dando producto de estas leyes. Lo que sí me preocupa es que estamos en 9 de la mañana con 59 minutos, ya tenemos un minuto, Marianela. Ya yo te decía que obviamente no estás en la obligación de comprender la terminología jurídica, porque obviamente la juez de La Paz, la que ha mirado el caso, la que ha conocido el caso, da una orden de aprehensión para Santa Cruz, pero para que única y exclusivamente la ejecute la oficial de diligencia de Santa Cruz. Entonces, yo te decía, tendría que decirle al oficial de diligencia que se compre arma, porque por ahí el perseguido, el Eduardo Olivo Gamarra, es peligroso, ¿no ve? Que se compre manillas, ¿no? ¿Qué se llaman? Esposas. O sea, no tiene esposas. De un puñete place dormir a la oficial de diligencias. Mira el nivel de la burla de esa juez sinvergüenza, que voy a averiguar su nombre de esta persona. Y encima va, y ¿sabes qué? Le piden 10,000 bolivianos para capturarlo. Y ese pobre que no ha recibido sus sueldos, no ha recibido el producto de su trabajo, y durante 15 años ha pagado abogados y todo para peregrinar. Cuando le sale todo, gana todo, resulta que no puede cobrar, ¿ya? Y esta es la realidad. Y viene la oficial de diligencias y le pide 10,000 bolivianos para ejecutar el mandamiento. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Eduardo Olivo Gamarra la soborna a la juez. Eduardo Olivo Gamarra soborna absolutamente a todos para que no lo toquen. Para que no lo toquen. Porque ¿quién avisa? ¿Quién avisa? Él sabe qué rato se va a esconder. Incluso no ha venido a la feria de Cochabamba porque lo invitaron a la inauguración de Feico Ball, al presidente de la Cámara de Comercio, o Eduardo Olivo Gamarra, el que debe a sus trabajadores y no paga hace 15 años, resulta que no ha venido por temor a que lo agarren aquí. Esa es la realidad. Mi querido José Antonio, un abrazo grande a ti, y me lo vas a saludar al Rory Angulo. Yori, sí, que siempre reclamamos. Bueno, muchas gracias, Marianela. Será hasta el martes, donde hablaremos, Marianela, específicamente de estos casos, falsas denuncias y, sobre todo, ¿no es cierto?, de las inconsistencias jurídicas que hay en nuestro país. Va a ser bueno, son dos temas importantes. Quiero que la gente nos ayude a indagar sobre todo lo que económicamente representa el crecimiento de cada uno de los funcionarios públicos, no importa dónde esté. Hay que empezar a desenmascararlos. Todo lo que han robado en función pública, porque le están robando a cada uno de los bolivianos. Así que abracito grande, chau. Hasta luego.